Fernando Mejía, él es subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenido, doctor Mejía. Él nos va a hablar de las oportunidades TIC para gobiernos locales integradas en el Plan de Desarrollo 2014-2018. Ojo, tengan en cuenta la sindéresis del programa, que esto es importante en los eventos académicos. O sea, ¿por qué estamos acá? ¿No? ¿Cuál es la expectativa académica que tenemos? Ya nos presentaron el bosque, hacia dónde va la industria, el sector de telefonía móvil. Ahora nos vamos a ubicar en el marco legislativo del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ¿qué oportunidades para los gobiernos locales genera la telefonía móvil? Entonces, en ese orden de ideas, con 10 minutos de atraso, doctor, rigurosos con el tiempo, pero tómese el tiempo completo para impartir su conferencia. Entonces, en ese orden de ideas le damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Mejía. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, un saludo muy especial de parte del director general de Planeación Nacional, quien se encuentra en la ciudad de Villavicencio con el presidente de la República en una serie de diálogos de gestión de los ministerios y por esa razón pues no pudo estar acá. Primero que todo, un saludo al doctor Marco Pérez por la invitación, al doctor Sergio González le agradezco la presencia, todos los demás invitados especiales. Yo tengo una presentación relativamente corta, voy a tratar de hacerla más concisa para no alargar la agenda y poder recuperar el tiempo. ¿Sí? ¿Tengo los 30 minutos? Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera compartir con ustedes primero, para los que no conocen, cuál es la visión general que plantea el Plan Nacional de Desarrollo y después, digamos, el título de la conferencia a la cual nos habían invitado a hablar era básicamente las oportunidades que tenían los gobiernos regionales, los gobiernos locales para aprovechar y apalancarse en las herramientas que estamos introduciendo en este Plan Nacional de Desarrollo de reciente aprobación. Entonces, esos son los dos temas que vamos a tratar de discutir hoy muy brevemente. Entonces, primero, con respecto al planteamiento estratégico del Plan Nacional de Desarrollo, yo quisiera destacar dos elementos que creo que son fundamentales e innovadores frente a lo que ha sido la tradición de la elaboración de los planes de desarrollo. Uno primero es una orientación muy explícita hacia resultados, en donde este plan se construye con unas metas trazadoras, una visión estratégica de hacia dónde queremos que vaya la economía y los diferentes sectores, y eso se traduce en productos, metas intermedias y metas trazadoras que permiten una cuantificación y un fácil seguimiento por parte de todos los ciudadanos sobre el cumplimiento de estas metas del plan. Creo que este es un elemento muy importante y son metas precisas y cuantitativas para hacer seguimiento a lo que se traza en el plan de desarrollo. Y segundo, y creo que esto es bastante interesante porque reconoce que nuestro país no es un país unificado, este es un país de regiones con idiosincrasias, culturas diferentes, un país muy rico en términos de diversidad, y la política pública nacional no debe ser una sola, debe acoger las diferencias que existen precisamente entre las regiones, y para eso diseñamos un indicador que llamamos el indicador de convergencia intrarregional. ¿Qué es este indicador? Básicamente mide 4 variables importantes que son cobertura y calidad de la educación en los diferentes municipios de nuestro país, la calidad de la salud medida, por ejemplo, como la incidencia de mortalidad infantil o la cobertura de vacunas como la DPT, coberturas de servicios básicos como acueducto en particular, y finalmente una variable muy importante que es el déficit de vivienda, una variable cuantitativa y una variable cualitativa sobre cuánto es la calidad de la vivienda en los diferentes municipios. Esos 4 indicadores gruesos de educación, salud, servicios y vivienda se traducen en un único indicador que mide cómo es el rezago de los diferentes municipios de nuestro país frente no solamente al promedio nacional, sino también a la región en la que se encuentra ese municipio. Entonces, en este mapa lo que ustedes ven es ese resumen de ese indicador. Entre más oscuro está un municipio, mejor está en términos de estas 4 variables importantes socioeconómicas. ¿Qué tenemos aquí? Pues básicamente una visión de lo que es el país urbano colombiano, es decir, grandes avances en términos de estas 4 variables en todas las áreas urbanas, en las grandes capitales,
pero atrasos muy importantes en términos, por ejemplo, ustedes ven bastante claro todo el litoral pacífico, lo que son los antiguos territorios, es decir, un avance importante en la parte urbana, pero un atraso grande en lo que en el Plan Nacional de Desarrollo se llama esa tercera Colombia rural dispersa, en donde hay retos importantes. ¿Qué nos permite esto? Focalizar la política pública para poder cerrar estos indicadores en todo el territorio. Entonces, ya ustedes de alguna forma han escuchado esta historia, digamos, de los 3 pilares de paz, equidad y educación, son 3 pilares que conforman este círculo virtuoso, y esos 3 pilares, digamos, son la hoja de ruta que nos llevan a este Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿cómo se implementa, digamos, esta visión de poder conseguir un país en paz, con una construcción de paz, no necesariamente atado al tema de La Habana, sino a construir paz y a permitir que todos los servicios del Estado lleguen a todos los ciudadanos, a un país más equitativo y a un país más educado, con una serie de estrategias que llamamos estrategias transversales? Entonces simplemente las menciono. Primero, competitividad e infraestructura estratégica, en donde básicamente relevante para esta discusión, donde están todos los temas de tecnologías de información y ciencia, tecnología e innovación. También una estrategia de seguridad, una estrategia de buen gobierno, movilidad social, en donde están todos los temas relacionados con educación, y finalmente un elemento muy importante, que es lo que llamamos la transformación del campo, en donde está probablemente el gran dividendo de un eventual posconflicto en nuestro país. Y finalmente una estrategia que llamamos estrategia envolvente, que es una estrategia de crecimiento verde, que considera que el modelo de desarrollo debe ser compatible pues con nuestros recursos ambientales y de aprovechar las ventajas que tenemos, pero de una manera ambientalmente sostenible. Entonces, voy a saltar esto. Finalmente, es un elemento muy importante, y es el plan, al reconocer la divergencia y la heterogeneidad que existe a nivel regional en nuestro país, pues lo hace de una manera muy pragmática, y lo hace dividiendo nuestro país en estas 6 regiones que ustedes ven acá, que básicamente son las mismas regiones en las cuales se encuentra dividido el país en términos del sistema general de regalías. Y lo que hace es plantear una visión, ya no una visión global del país, una visión más regional, recogiendo lo que son probablemente las grandes solicitudes por parte de las mismas regiones en términos de hacia dónde se debe dirigir la política pública. Entonces, por ejemplo, en Eje Cafetería Antioquia, cuando fuimos allá, lo más importante que ellos están pensando es cómo poder aprovechar ese talento de capital humano que ellos tienen en esa región, y eso es el énfasis, digamos, de ese capítulo regional en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero esto no solamente se queda en filosofía, y ese es otro elemento muy innovador. No solamente estamos hablando de un lineamiento de política pública regional, sino también por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo tenemos metas a nivel regional. Traducimos estas grandes metas nacionales en metas explícitas de cobertura de educación, de cobertura de salud, de calidad de la educación a nivel regional, y esto es la primera vez que se hace en un plan de desarrollo. Y finalmente, ya para entrar en materia, esta es la gran visión, digamos, de hacia dónde va nuestra economía y cuáles son los elementos que esperamos que estén jalonando la actividad económica en los próximos años, no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Entonces, primero, un énfasis muy importante en la oportunidad que presenta una tasa de cambio más devaluada, una tasa de cambio más competitiva para los sectores con vocación exportadora, que son el sector industrial y el sector agropecuario, que sin duda se van a ver beneficiados de una tasa de cambio más devaluada. Y tercero, el sector de la construcción, donde hay 2 pilares fundamentales: todos los esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional en términos de construcción, no solamente construcción de viviendas gratis, pero sobre todo lo que más jalona la actividad económica, que son los subsidios de tasa de interés a la vivienda media. Y finalmente, en temas de construcción, pues todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en términos de infraestructura, sobre todo infraestructura vial, pero también aeroportuaria y férrea. Entonces, la infraestructura, a través de la construcción en el corto plazo, pero a través del aumento en la competitividad, pues va a tener un impacto en la actividad económica muy importante. Pero hay 2 elementos fundamentales adicionales, uno muy relacionado con el sector TIC, que es el tema de la innovación, que son oportunidades que estamos planteando ahora, pero que muy seguramente no van a tener impactos inmediatos en la actividad económica y en lo que queremos que sea un aumento en la productividad, en el crecimiento económico. Eso van a ser impactos de mediano o largo plazo. Y finalmente, el pilar de la educación,
que este esfuerzo importante de aumentar la cobertura, aumentar la calidad de los maestros, el esfuerzo en el bilingüismo, estos son esfuerzos que van a tener réditos desde el punto de vista de formación de capital humano también en el mediano y largo plazo. Esa es la visión estratégica del plan. Entonces, ya para entrar en materia, específicamente digamos, la idea sería mirar qué herramientas, qué oportunidades le deja el Plan Nacional de Desarrollo en términos TIC a los gobiernos locales, y creemos que hay una serie de herramientas muy interesantes. Esto lo vamos a plantear en 4 grandes grupos o 4 grandes oportunidades. Primero, todos los esfuerzos que vamos a ver de temas de infraestructura en el sector TIC. Segundo, lo que está vinculado con el desarrollo económico y las oportunidades que genera el sector para aumentar el crecimiento económico y la productividad. Tercero, todos los esfuerzos que tenemos que hacer para formar el talento humano, el talento que nos permita potenciar este sector TIC como un jalonador de la actividad económica. Y finalmente, todo lo que tiene que ver ya muy explícitamente con los temas de gestión pública, autoridades locales. Entonces, entremos en los temas de primero infraestructura. Entonces, ustedes ya lo saben, básicamente hay una necesidad muy importante de aumentar la penetración y las velocidades de banda ancha. Acá tenemos simplemente un gráfico que muestra en el eje horizontal cómo es la velocidad de internet promedio efectiva en megabits, y en el eje vertical cuál es el número de abonados a internet de banda ancha fija por 100 personas. Entonces, Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante. Si ustedes vienen a la escala solamente entre 0 y 20, el esfuerzo que hizo el gobierno, digamos, de conectar a todo el país con banda ancha, pues nos llevó a duplicar las velocidades, a duplicar o triplicar el cubrimiento. Pero cuando uno mira ya en una visión más estratégica en dónde deberíamos estar, pues ustedes ven que, por ejemplo, un país como Chile, que es la bola verde que tienen aquí, pues está mucho más avanzado en términos de conexión. ¿Y esto por qué es importante? Porque las aplicaciones, digamos, de última generación, lo que es teleservicios, telemedicina, todo ese tipo de oportunidades de alta productividad, pues indudablemente requieren velocidades superiores a las promedio, que son de 5 megabits por segundo actualmente en Colombia. Entonces, ese es un problema importante. ¿Y cómo lo atacamos desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo? Pues tenemos precisamente un artículo, el artículo 40 del plan, que obliga a la CRC, de la cual pues yo hago parte en delegación del director general, a definir una senda de banda ancha regulatoria. No nos podemos quedar tranquilos con lo que estamos viendo, tenemos que tener una visión de largo plazo y pensar hacia dónde queremos llegar, y este artículo precisamente obliga a la CRC a establecer esa senda de crecimiento, hacia dónde debe llegar el país, y la idea es que, por supuesto, tenemos que llegar a niveles de los estándares internacionales y en particular de los estándares de la OCDE. Segundo, hay un tema muy importante de brechas de infraestructura. Si bien, digamos, hemos hecho un esfuerzo importante liderado por el Ministerio de TICS para cerrar las brechas de infraestructura, de todas formas, hoy en día, por ejemplo, el 70% de las capitales tienen algún tipo de dificultad para el despliegue de infraestructura, es decir, hemos hecho esfuerzos importantes para garantizar cobertura, pero los operadores pues tienen una queja permanente sobre las barreras administrativas que han tenido en algunos municipios para poder desplegar la infraestructura necesaria, y actualmente requerimos de 7.000 sitios o torres adicionales para poder, digamos, cerrar esa brecha de infraestructura. Entonces, ¿qué plantea el Plan Nacional de Desarrollo como solución? Pues primero, obliga de alguna forma a las ciudades, a las autoridades locales a identificar cuáles son los obstáculos que están limitando u obstruyendo este despliegue de antenas y definir un plan de acción. Es decir, oye, si usted tiene un problema, dígame por qué está obteniendo un problema, está un problema de contaminación visual, hay un problema, digamos, de congestión, pero además hágame un plan de acción. Y adicionalmente exime a una serie de antenas que son relativamente pequeñas, como las micro, nano y picoceldas, para solicitar permisos de uso de suelo, que es una barrera importante para el despliegue de la infraestructura. Entonces, ese plan de acción, digamos, implica que la autoridad debe tener 2 meses para poder otorgar o no el permiso, y esto tiene que ser, digamos, evaluado también por la CRC. Pero adicionalmente no es solamente, digamos, los temas de infraestructura, también es importante pensar en cómo apalancamos de manera conjunta los esfuerzos para poder desarrollar planes de TIC a nivel regional, y eso es precisamente el artículo 195, que permite al Ministerio a incluir programas regionales y apoyar este desarrollo de los planes de TIC, pero de manera conjunta y participativa con los ministerios.
por supuesto, esto debe estar validado por la CRC y por el órgano rector de la política, que es el MITIC. Algunas de las metas, aquí les menciono, esto no es solamente filosofía, una meta muy importante que de hecho el presidente la volvió a ratificar el martes en el diálogo de gestión del ministerio, son las 27 millones de conexiones a internet en el país, es decir, triplicar lo que tenemos en la línea base y una cobertura completa al final del cuatrienio, 1.100 municipios con cobertura de cuarta generación. Adicionalmente hay un tema importante que es el artículo 194 que habla sobre la expansión de telecomunicaciones sociales y el mejoramiento de la calidad. Es decir, no es solamente el tema de la oferta de infraestructura, sino también considerar los temas que están impidiendo que la demanda de TICs no sea la suficiente. Y esto está enfocado básicamente en aquellas personas en las cuales hay necesidad de recurrir a subsidios, porque por supuesto estratos 1 y 2 pues muy probablemente no tienen la suficiente capacidad económica para acceder a estos servicios, pero adicionalmente en aquellas zonas rurales dispersas en donde hay problemas, digamos, de limitada oferta, pues también es importante proveer una solución. Entonces, el MINTIC con este artículo puede apoyar la conectividad de los centros de acceso comunitario, es una forma de solucionar el problema de la demanda, sobre todo para aquellas regiones o zonas rurales dispersas en donde hay problemas por parte de la demanda. Segundo, puede incorporar subsidios a grupos específicos de población de una manera focalizada para poder masificar el acceso a las tecnologías TIC. Y finalmente el FONTIC, que es este fondo, digamos, de tecnologías de información del MINTIC, también puede subsidiar la prestación del servicio a través de operadores de televisión comunitaria y televisión por suscripción, que son los que naturalmente pueden llegar de manera más fácil a las áreas rurales de nuestro país. Que hay una serie de metas que ustedes ven, por ejemplo, el 100% del país con cobertura de conectividad digital. Podemos infraestructura al lado de la oferta, subsidios para cerrar las brechas sociales al lado de la demanda y poder tener cobertura completa a nivel digital, acceso a internet de los hogares de alrededor de 2/3 partes frente a un 43% que tenemos actualmente, 100% del país con servicio de televisión digital. Ustedes conocen el programa de ETH que lanzó el Ministerio el año pasado, y finalmente alrededor de 1.000 puntos de zonas Wi-Fi públicas. Eso, digamos, cierra el primer elemento. Segundo elemento, desarrollo económico. Entonces aquí voy a ir un poquito más rápido. Entonces, simplemente para recordar, tenemos un gran reto en términos de los recursos que está destinando no solamente el gobierno nacional, sino el sector privado en términos de inversión en innovación, desarrollo y tecnología. Pero también tenemos una gran oportunidad, y es que el 10% de los recursos del Sistema General de Regalías se están dedicando precisamente a estas actividades. Entonces, la mano izquierda es Colombia comparado frente a otros países de la región. Estamos por debajo del 0,3% frente a países que dedican más de 2 puntos del PIB en gastos de innovación, ciencia y tecnología, pero tenemos esta oportunidad de poder dedicar recursos importantes. 10% son alrededor de 900.000 millones al año en términos de estas actividades. Entonces, ¿qué plantea, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo? Primero, un artículo importante que es acuerdos estratégicos de CTI. Colciencias puede, en coordinación con nosotros, con el DNP y los departamentos, y Distrito Capital o Distrito Turístico, estructurar planes y acuerdos estratégicos en ciencia, tecnología e innovación. Esto de nuevo va acogiendo una crítica grande que nos hacen desde las regiones, y es la construcción participativa de los temas de productividad, desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente un artículo muy importante que es la implementación de parques científicos, tecnológicos e innovación, en donde Colciencias, el MINCID y DNP pues tienen la tarea de promover estos parques tecnológicos que tienen experiencias muy importantes a nivel internacional como jalonadores de los temas TIC. Otro artículo importante es el fortalecimiento del desarrollo de software, aplicaciones y contenidos. Este es un mensaje muy importante que siempre lanza el Ministerio, y es el tema del impacto social. No es solamente desarrollar aplicaciones porque sí, sino aplicaciones que de alguna forma le sirvan también a las bases sociales de nuestro país. Entonces el FONTIC puede financiar emprendedores para el desarrollo de ese tipo de software, de aplicaciones y de contenidos digitales, y también puede financiar el desarrollo de contenidos de audiovisuales multiplataforma, de nuevo enfocado sobre todo en aquellas cosas que tienen un impacto social. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien? Entonces me faltan dos elementos. Un elemento muy fundamental que es el tema de talento humano, pero para hablar de talento primero tenemos que hablar del tema de apropiación.
El gran problema es que hemos hecho un esfuerzo muy importante en términos de infraestructura. Ustedes conocen en detalle todos los esfuerzos de llegar con fibra óptica, los temas de las tabletas en las escuelas. Sin embargo, el gran reto que tenemos planteado en este Plan Nacional de Desarrollo es el tema de la apropiación de las TIC, y es permitir que la gente sepa por qué y para qué es útil las TIC en su vida diaria, en su productividad, en el desarrollo de sus empresas. Entonces, simplemente esta gráfica muestra, voy a simplemente considerar la segunda barra, es el porcentaje de personas, ya sea en áreas rurales o urbanas, en las cabeceras de los municipios, que consideran que no tienen conexión a internet porque no lo necesitan, no lo consideran necesario. Esas segundas par de barras que ustedes ven ahí, en las cabeceras es 55%, en zona rural 48%, es decir, la mitad de la gente piensa que no necesita acceder a conexiones de internet, conexiones digitales. Eso es un gran problema porque de alguna forma lo que muestra es un desconocimiento sobre las oportunidades que tienen los TIC, no solamente para facilitar la vida, sino para también generar emprendimiento e innovación. Entonces, primer tema, formación de talento en tecnologías de información. Esto no es solamente formar ingenieros, sino formar gente que sepa de TI, programas específicos de TI, que necesitamos 75.000 nuevos estudiantes en carreras de tecnologías de información y reconversión de 9.000 ingenieros a otras ramas de ingeniería relacionadas con tecnologías de información. Entonces tenemos una meta muy explícita, esto es formación de talento, pero adicionalmente tenemos estrategias para sensibilización a la población de cuál es la importancia de los temas TIC, y por eso tenemos una meta de 2,5 millones de personas capacitadas en TIC, 318.000 docentes formados en TIC y una déficit de profesionales en TI que ya no es 90.000, que hablaba siempre el exministro Diego Molano, sino 35.000 al final del cuatrenio. Finalmente, en los temas de gestión pública, porque digamos estamos muy enfocados en todo lo que hemos hablado en términos de oportunidades para el sector privado, pero las TIC también tienen un rédito muy importante en lo que es la gestión, no solamente del gobierno nacional, sino también de las autoridades territoriales. Entonces, hay dos artículos que consideramos muy importantes en este sentido. Primero, obligatoriedad de suministro de información. Ustedes no se imaginan la cantidad de quejas que tenemos por parte de las autoridades locales sobre las solicitudes rechazadas por información, por el tema de habeas data, o porque simplemente dicen no es competencia, para poder, digamos, compartir información relevante en las decisiones de política pública. Entonces esto es un garrote y una zanahoria, se obliga a la autoridad territorial a compartir la información solicitada por otras entidades, pero también tiene el derecho de solicitar esa misma información, y esto abre los canales y elimina las barreras que hemos tenido en términos de información. Esto es fundamental para las políticas públicas. Y segundo, una queja muy importante, y es que las entidades territoriales se quejaban que tenían diferentes solicitudes de información por parte del gobierno nacional, no solamente a través del formulario único territorial, que es el principal mecanismo de transmisión de datos de las autoridades territoriales al gobierno nacional, sino también a través de otras solicitudes. Y lo que dice el artículo es solamente a través del FUD se va a generar la información que se transmite del gobierno territorial al gobierno nacional, y eso facilita, digamos, centralizar la información y disminuye los costos administrativos ligados con esas solicitudes de información. Y finalmente, y con esto termino, hay dos elementos un poquito más ya globales en los que tanto DNP como el Ministerio de Hacienda están trabajando de manera conjunta, que son oportunidades fundamentales para apalancarnos en innovación en TIC ya para el Estado. Entonces, primero, los temas de políticas de ciudades inteligentes. Hay un gran debate sobre qué es una ciudad inteligente, si es una ciudad que simplemente compra unos sensores o que tiene, digamos, un sistema de información. Una ciudad inteligente tiene que tener primero una visión estratégica de largo plazo de hacia dónde quiere llegar. ¿Qué es una ciudad inteligente? Es una ciudad ambientalmente sostenible, con una movilidad urbana relativamente buena, con altos porcentajes, digamos, de uso de reciclaje y energía renovable. Entonces, una vez se fije esa estrategia, la idea es tener una serie de lineamientos de política pública para las ciudades y territorios que llamamos inteligentes, y estamos trabajando en un documento COMPES en ese sentido. Y finalmente, el tema de Big Data para el Estado. El plan, digamos, establece la responsabilidad para el DNP de tener una estrategia de Big Data.
Y esto tiene un componente primero de Open Data, por supuesto que es como la fuente de información, pero además de fortalecer recopilación y análisis de datos. Ustedes no se imaginan el potencial que tenemos para mejorar la gestión pública y la transparencia del Estado en este término. Les doy un ejemplo, los temas de los subsidios condicionados y no condicionados. Hoy en día la interoperabilidad de los sistemas de información es limitada, entonces primero tenemos que tener Open Data con sistemas visibles, transparentes e interoperables, y que eso sea la plataforma para tener el Big Data que nos permita de alguna forma generar investigación relevante, pertinente y mejorar los lineamientos de política pública. Con eso termino. Muchísimas gracias.